Sin duda alguna, hermanos, el centro de la teología cristiana, el centro por el cual todas las cosas giran alrededor en la Biblia, es la cruz de Cristo. Si hay algo a lo que todos los eventos en la historia de la redención apuntan y giran alrededor, es sobre la cruz de Cristo. En el centro de la Biblia, hermanos, vemos la cruz de Cristo, en cómo el amor y la justicia de Dios se encontraron en aquella cruz, en cómo Jesucristo vivió esa vida perfecta que nosotros jamás pudimos haber vivido y en cómo Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz, absorbiendo la justicia de Dios en nuestro lugar. Y este capítulo, en esta porción de la Escritura en la cual nosotros estaremos reflexionando en la tarde de hoy, en el capítulo 12 del libro de los Hebreos, vemos cómo el autor de los Hebreos comienza a hacer una serie de exhortaciones basadas, una serie de exhortaciones prácticas basadas en la experiencia de Jesucristo en la cruz. Hace 2 semanas nosotros vimos que en el clímax de la epístola, en el capítulo 11, el autor de los Hebreos utilizó como ejemplo a estos personajes históricos del Antiguo Testamento como una especie de exhortación e inspiración para esos miembros de la iglesia, para que ellos también se atrevieran a confiar en Dios en esa serie de circunstancias tan difíciles que ellos estaban pasando. Y en el descenso del clímax, en el capítulo 12, el autor de los Hebreos termina con broche de oro, utilizando a Jesucristo mismo como un ejemplo de perseverancia en el medio del sufrimiento. Y de modo que, debido a que las lecciones o las exhortaciones prácticas que el autor de los Hebreos están basadas, las dos principales exhortaciones que el autor de los Hebreos hace, están basadas en la experiencia de Jesucristo en la cruz. He decidido titularle a este mensaje Lecciones sobre la cruz. De modo, hermanas, que si tienen su Biblia consigo, les invito a que abran su Biblia en el capítulo 12 del libro de los Hebreos y estaremos leyendo del verso 1 al 13. Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, si ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Oremos una vez más, hermanos. Padre Santo, Padre Eterno, venimos ante tu presencia una vez más, Señor, rogándote que tú te glorifiques en medio de este servicio, Padre, y que tu palabra sea predicada, que tu palabra sea exaltada, Señor, y que tu palabra sea imprimida en nuestros corazones, Señor, de modo que cuando nosotros salgamos de estas cuatro paredes, Señor, cuando nosotros salgamos de estas puertas, podamos salir
de forma renovada, Señor, y con mucho más de tu conocimiento, Señor, en nuestros corazones, de modo que nosotros podamos vivir de cierta manera que tu nombre sea glorificado en medio de todo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La primera exhortación que nosotros podemos sacar, la semana pasada, el primer principio era que nosotros superamos todas nuestras adversidades confiando en Dios en medio de lo desconocido. El segundo principio era que superamos todas nuestras adversidades confiando en la provisión de Dios. Y en este pasaje, en el capítulo 12 del libro de los Hebreos, el primer principio o la primera exhortación que nosotros podemos sacar fuera del texto es la siguiente: superamos todas nuestras adversidades recordando el final de la historia. Superamos todas nuestras adversidades recordando el final de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Vayamos por un momento a los versos del 1 al 2. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. De acuerdo al autor de los Hebreos, la razón por la cual Jesucristo pudo soportar y absorber la ira de Dios, la justicia de Dios en aquella cruz, en nuestro lugar, era porque Jesucristo tenía su mirada, en las palabras del autor de los Hebreos, tenía su mirada puesta en el gozo puesto delante de él. Es decir, Jesucristo tenía su mirada puesta en el final de la historia. Jesucristo, cuando él estaba sufriendo en la cruz, la razón por la cual él pudo sobrepasar esa adversidad era porque él tenía puesta su mirada en el final de la historia. Jesucristo sabía cómo iba a terminar su historia. Él sabía que él no iba a terminar en aquella cruz. Jesucristo sabía que él iba a resucitar al tercer día y que al absorber la justicia de Dios en aquella cruz, él iba a completar nuestra salvación. Y es por eso que Jesucristo pudo soportar el peso de la cruz. Y de la misma forma, mi hermano, nosotros no somos videntes, nosotros no somos profetas, pero nosotros sí sabemos cuál va a ser el final de la historia, porque Dios ya nos ha revelado en el maravilloso libro de Apocalipsis. Nos dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis que en el final de la historia la iglesia se va a reunir finalmente con Jesucristo y el reino de los cielos va a ser consumado. El reino de los cielos va a llegar a la tierra físicamente, y nos dice el libro de Apocalipsis que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, y nos dice la Biblia que Dios mismo va a enjuagar todas nuestras lágrimas y que ya no va a haber más sufrimiento y ya no va a haber más dolor. Ese, hermanos, es el final de la historia, y ese es el final en el cual nosotros tenemos que poner nuestros ojos en medio de nuestro sufrimiento. Nosotros tenemos que entender que nuestro sufrimiento, por más duro que nos parezca ahora, es pasajero, y que en la eternidad nosotros últimamente vamos a estar juntos con Dios para siempre. Y todo eso, todos los sufrimientos por los cuales nosotros habremos de haber pasado, quedarán en el olvido. De modo, hermanos, que en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras adversidades, nosotros tenemos que recordar cuál es el final de la historia. Y nosotros tenemos que tener bien presente en nuestra mente y en nuestro corazón que el final de la historia no es ese sufrimiento por el cual nosotros estamos pasando actualmente. El segundo principio que nosotros podemos sacar de este pasaje, fuera de este texto, es el siguiente. Dice, superamos todas nuestras adversidades recordando que Cristo sufrió y murió por nosotros. Superamos todas nuestras adversidades recordando que Cristo murió y sufrió por nosotros. En el primer versículo del capítulo 12, básicamente el autor de los Hebreos nos exhorta a nosotros a continuar esta carrera, este maratón que es la vida cristiana, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nos dice, debido a que nosotros tenemos tantos testigos
que nos han pasado el batón básicamente, ahora nos toca a nosotros poner nuestra confianza en Dios y vivir esta vida de fe, vivir este maratón de fe. Y cuando Él dice que debido a que nosotros tenemos tantos testigos en las nubes, se refiere a todas esas personas de las cuales Él estaba hablando en el capítulo 11. Y ahora nos toca a nosotros. Y nos dice en el verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando el autor de los Hebreos dice que nosotros debemos considerar a Jesucristo, que sufrió a manos de tantos pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, él lo dice en este contexto inmediato, en el sentido en el cual nosotros ya discutimos, que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el final de la historia. Pero esa palabra, considerad, tiene mucho peso. Esa palabra de considerad implica una meditación sincera y una meditación profunda en la persona y obra de Jesucristo. Y cuando nosotros consideramos a Jesucristo en el contexto global de toda la Biblia, cuando nosotros consideramos el hecho de que Jesucristo murió y sufrió por nosotros personalmente, mi hermano, en medio del sufrimiento, no hay forma en que nosotros podamos dudar del amor de Dios si nosotros consideramos a Jesucristo de esa manera. Porque ustedes saben, hermanos, que en los círculos evangélicos nosotros hablamos de que Jesucristo murió y sufrió por nosotros todo el tiempo. Y a veces me parece que como que parte del significado de la muerte y de la muerte de Jesucristo por nosotros ha perdido parte de su significado. Y es por eso que nosotros tenemos que redescubrir esta verdad bíblica de que Jesucristo murió y sufrió por nosotros. Nos dice la Biblia, a veces la gente piensa que cuando Jesucristo murió en la cruz, Él murió en la cruz pensando, vamos a ver ahora cuántos creen en mí. No, mi hermano, dice la Biblia en el capítulo 8 del libro de Romanos que Dios ya nos conocía a nosotros antes de que nosotros existiéramos, antes de que nosotros hubiéramos puesto nuestra fe en Jesucristo. Dios ya nos había conocido. Y usted dirá, pero eso es como que obvio, José, porque mira, Dios conoce todas las cosas, a vida y por haber. Pero hermano, cuando la Biblia habla de que Dios nos conoció a nosotros, lo hace en un contexto hebreo, y para los hebreos, en la cultura hebrea, esa palabra conocer tiene mucho peso. Nosotros aquí en Occidente, cuando hablamos de conocer, hablamos pues de que yo conozco a fulanito de vista quizás, pero no necesariamente utilizamos la palabra en un sentido personal. Pero para el hebreo, cuando él habla de conocer, para el hebreo tiene que ver con una relación íntima, con una relación personal, con una relación afectiva. De hecho, en la Biblia la palabra conocer también implica el hecho de relaciones sexuales. Dice la Biblia en el libro de Génesis que Adán conoció a Eva. Y cuando dice que Adán conoció a Eva, se refiere en ese sentido sexual. Y de la misma forma, cuando la Biblia utiliza esa palabra conocer, en muchos sentidos se refiere a una relación personal. De modo que cuando el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 29, dice que Dios nos conoció a nosotros desde antes, a los creyentes, implica que Dios puso su afecto sobre nosotros desde antes que nosotros existiéramos. Por su gracia, Dios puso su afecto en nosotros. Cuando nosotros éramos una idea, cuando nosotros ni siquiera habíamos existido. De modo, hermanos, que cuando nosotros pensamos cuando nosotros consideramos la obra de Jesucristo en la cruz, nosotros tenemos que entender que cuando Jesucristo estaba en su máxima agonía sobre aquella cruz, nosotros ya estábamos en la mente de Dios. Cuando Cristo estaba sufriendo, cuando Cristo estaba muriendo en aquella cruz, lo estaba haciendo por ti y por mí, mi hermano. Jesucristo murió y sufrió por nosotros, por ti en específico, mi hermano. Y eso es algo que nosotros tenemos que llevar a nuestro corazón. Esa idea nosotros la tenemos que anclar en nuestro corazón. Puesto que, mi hermano, si nosotros hacemos esto, si nosotros anclamos esta idea de que Jesucristo realmente murió y sufrió por nosotros, no hay forma de que cuando la duda sobre el amor de Dios entre en nuestros corazones, no hay forma de que esa duda tendrá suficiente oxígeno para seguir continuando existiendo en ese corazón de nosotros. Para ilustrar esto de una mejor manera, me gustaría compartir una historia con ustedes. Hay un pastor norteamericano que se llama Bryan Chapell.
Y es un pastor estadounidense que si alguna vez usted ve uno de sus libros, yo recomiendo mucho porque una persona excelente. Y él en una etapa temprana de su ministerio, él era el pastor en una iglesia de campo, como quien dice, porque la iglesia estaba compuesta generalmente por granjeros y mineros. Y la historia cuenta de un minero que, a pesar de ser un fiel creyente, fue lesionado a una temprana edad y él quedó inválido. A través de los años, él observaba por una ventana en su habitación cerca de su cama cómo la vida pasaba sobre él. Él observaba cómo sus compañeros de trabajo se casaban, levantaban familias y adquirían nietos. Observó cómo la compañía a la que sirvió prosperaba sin hacer una provisión adecuada a causa de su pérdida. Observaba cómo su cuerpo se marchitaba, cómo su casa se derrumbaba y cómo su esperanza de mejores cosas en esta vida moría. Luego, un día, cuando el minero paralítico era muy viejo, un hombre mucho más joven lo visitó y le dijo: mira, yo he escuchado que tú dices que tú crees en Dios y que Él te ama. ¿Cómo tú puedes creer tal cosa después de todo lo que te ha pasado? El viejo titubeó y luego sonrió y le dijo: sí, hay días en que dudo. A veces Satanás viene a mi vieja y dañada casa y se sienta cerca de mí, en mi cama. Señala hacia mi ventana a los hombres con los que yo solía trabajar, los cuales aún poseen cuerpos fuertes, y me pregunta: ¿Jesús te ama? Luego Satanás me hace ver a mi andrajoso cuarto y señala a los hogares hermosos de mis amigos y me vuelve a preguntar: ¿Jesús te ama? Finalmente Satanás señala a los nietos de uno de mis amigos, un hombre que tiene todo lo que yo no tengo. Y Satanás espera que salga una lágrima de mis ojos antes de susurrarme una vez más a mi oído: Jesús te ama. Sorprendido por la franqueza del viejo, el joven le preguntó: ¿qué tú haces cuando Satanás te habla de esa manera? El anciano respondió: tomo a Satanás de la mano y lo llevo a una colina muy lejos llamada el Calvario. Ahí le señalo unas manos atravesadas por unos clavos, una frente quebrantada por unas espinas y un costado embestido por una lanza. Y luego le digo a Satanás: ¿acaso Jesús no me ama? Mi hermano, si nosotros hacemos de esa actitud nuestra actitud, si nosotros asumimos esa misma actitud que esta persona asumió, no hay forma de que en medio del sufrimiento nosotros hayamos de dudar el amor de Dios. Porque, mi hermano, la prueba más grande del amor de Dios está en la cruz de Cristo, está en la cruz del Calvario. En medio de nuestro sufrimiento, cuando nosotros recordamos que Cristo sufrió y murió por nosotros en específico, no hay forma de que todas las dudas que entren en nuestro corazón a causa de nuestro sufrimiento puedan subsistir. Porque la prueba más grande del amor de Dios ya Él nos la dio en la cruz del Calvario. Finalmente, la tercera exhortación o el tercer principio que podemos sacar de la Escritura, de esta porción de la Escritura, es la siguiente: superamos todas nuestras adversidades recordando que Dios es soberano sobre ellas. Superamos todas nuestras adversidades recordando que Dios es soberano sobre ellas. Versos del 4 al 13. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En esta porción en el resto de este pasaje, el autor de los Hebreos hace una observación bastante interesante. Él básicamente asume que todas las circunstancias o todas las adversidades que nosotros tenemos deben ser observadas como parte de la disciplina del Señor. Y sí, el Señor nos dice aquí el pasaje que el Señor nos reprenda a nosotros cuando estamos mal, pero la disciplina del Señor no necesariamente tiene que ver con el hecho de que nosotros estemos en pecado. La disciplina del Señor, o por así decirlo, por decirlo en otras palabras, la escuelita del Señor, es un evento por el cual todos nosotros tenemos que pasar, y es un evento que dura desde el día en que nosotros llegamos a Cristo hasta el día que Cristo venga, o hasta el día en que nosotros partamos con Él. De modo que la escuelita de Dios es una escuela por la cual nadie se gradúa hasta que el Señor venga o hasta que nosotros vayamos a Él. Y nos dice la Escritura en este pasaje que Dios nos disciplina a nosotros. Todas estas circunstancias que nos pasan a nosotros son parte de la formación de Dios. Dios pone estas circunstancias en parte para que nosotros crezcamos en santidad, para, como dice el autor de los Hebreos, para que participemos de su santidad. Y nos dice el autor de los Hebreos que, mira, a la verdad que a nadie, en el momento de la disciplina, en el momento en que estamos pasando por algo, por un evento disciplinario, a nadie le gusta. Pero una vez pasa, los frutos de esa disciplina son tangibles y los podemos ver en nuestra vida. Y él hace un argumento del menor al mayor. Él dice, mira, a nuestros padres que eran imperfectos, nos disciplinaban a nosotros como a ellos mejor les parecía. Y hoy en día los veneramos por todo lo que ellos han hecho por nosotros. Y vemos que muchas de las cosas que ellos han hecho por nosotros, de verdad, nos han ayudado a crecer como adultos. Por ejemplo, yo con mi madre me recuerdo en muchas ocasiones en que siempre que íbamos a una tienda, yo siempre le pedía a ella juguetes. Y naturalmente me decía más que no, que sí. Y en el momento en que me decía que no, yo decía, ay, bendito, no puedo tener mi juguete ahora. Pero cuando yo fui creciendo, yo me di cuenta que gracias a esa disciplina de mi madre, gracias al hecho de que ella no me concedía todo lo que yo pedía, yo crecí siendo una persona conforme con lo que tenía. Y yo veía alrededor muchachos de mi misma edad que eran unos malcriados, que si no tenían lo que ellos pedían cuando lo pedían, entonces armaban un escándalo que se oía en todo el pueblo. Y yo decía, wow, gracias a Dios que yo no soy así. Y es algo que pude ver mientras yo crecía, que debido a la disciplina de mi madre, yo crecí como persona y pude madurar un poquito. Y de la misma forma, si esa disciplina imperfecta de nuestros padres nos ha ayudado tanto a nosotros, cuánto más la disciplina del Señor, cuánto más la escuelita de Dios nos va a ayudar a nosotros a crecer en santidad, a crecer conforme mucho más a la imagen de Jesucristo en el camino. Y ciertamente las situaciones en que Dios a veces parece ponernos a nosotros no son circunstancias fáciles. Ciertamente a veces son circunstancias pero que muy difíciles. Pero cuando nosotros pasamos por esa prueba o por esa situación, a veces, en muchas ocasiones nosotros podemos mirar atrás y decir, wow, de verdad que le doy gracias a Dios por haberme pasado por esta situación, porque si no fuera por esta situación, hoy yo no tendría ni esto, ni esto, ni esto. Y quizás nunca lo veamos, porque los propósitos de Dios son infinitos. Dios puede tener 21,000 razones para nuestra situación que quizás nosotros nunca nos demos cuenta de. Pero, como dije, hay ocasiones en que sí nos damos cuenta. Por ejemplo, hace cerca de 2 años, yo fui con unos amigos míos a ver la película de Frozen. Porque para ese tiempo era cuando la película de Frozen estaba en todo su apogeo y todo el mundo quería ver la película de Frozen y todo el mundo hablaba de eso, y yo y mis amigos decidimos animarnos a verla, a ver qué tan buena era. Y mi hermano, si hay algo que tú debes saber de mí, es que siempre que yo voy al cine yo tengo que tener un
un cubo de popcorn muy grande porque eso es suculento y delicioso y no hay nada que se compare a eso. Y eso es como una tradición para mí. Le pueden preguntar a Caitlin, siempre que vamos al cine yo tengo que tener mi popcorn. Sin embargo, para esos tiempos yo también tenía un mal hábito. Yo, más a menudo que lo contrario, una vez terminaba la película, una vez yo terminaba mi popcorn, yo dejaba mi popcorn tirado en el piso y no me importaba más nada, me iba a mi casa y era feliz. Pero en esa ocasión que fuimos a ver la película de Frozen, uno de mis amigos que fue conmigo me llamó la atención y me dijo, mira José, ¿tú no crees que tú deberías dejar la basura en su lugar? ¿Tú no crees que tú deberías poner eso en el zafacón? Y yo le dije, mira, ellos tienen gente que le pagan por hacer eso de verdad no importa. Y no le di mucha importancia. Y pasaron muchos meses y en medio de todos esos meses yo estaba buscando un trabajo en específico, que era un trabajo fuera del estado, un trabajo de verano, que era básicamente con un trabajo misionero. Y para aplicar a ese trabajo, mi hermano, tú tenías que básicamente darle el seguro social, darle tu cuenta de banco. Era un trabajo que requería muchas estipulaciones. Y yo pasé por muchas entrevistas de 150 aplicantes. Yo llegué entre los últimos 20 que se quedaron hasta el final. Pero debido a que Dios tenía planes diferentes, en la última recta me dijeron que no. Como dirían en mi país, hay un refrán que dice que tanto nadar para morir en la orilla. Y así yo me sentía que yo pasé por el Triángulo de las Bermudas y cuando estaba al final de llegar a la orilla me ahogué. Y fue una etapa muy dura para mí. Para ese tiempo yo era novio de Caitlin, ella sabe que yo estaba aplicando para ese trabajo. Y lamentablemente no se dio. Pero yo dije, bueno, si no se dio, no se dio. Está en los planes de Dios, hay que buscar lo que sea porque hay que pagar esa renta durante el verano. Y pues por la soberanía de Dios tuve la oportunidad de de trabajar en una compañía de comida rápida. Y gracias a Dios pude pagar la renta durante ese verano y toda la cosa. Pero como ustedes saben, es un trabajo que exige mucho de sus empleados. Y una de las cosas que a mí más me molestaba mientras yo trabajé en ese restaurante era el hecho de que muchas, mi hermano, pero que muchas personas llegaban ahí, comían, se iban y dejaban toda su porquería y toda su suciedad en la mesa. Y yo me dije a mí mismo, pero estas personas son tan desconsideradas, ¿qué les cuesta a ellos coger su basura y ponerla en el zafacón? ¿Qué les cuesta a ellos coger su basura y ponerlo en el basurero? No les cuesta nada, ellos no tienen ninguna razón para dejar toda su porquería y toda su suciedad ahí. Y adivinen quién era el que lo tenía que limpiar, este que está aquí. Y esa noche en específico, yo me di cuenta de algo. Y fue como un reality check, como dicen en inglés, como uno de esos momentos donde se te destapan los ojos y tú te das cuenta de una realidad que no había observado antes. Y yo me dije a mí mismo, wow, espérate un momento. Todas esas personas que están haciendo esto están operando bajo la misma lógica que yo operaba. Todas estas personas están operando bajo ese mismo principio que yo operaba, de que ellos tienen a alguien que limpie, que le pagan para que limpie. Y yo digo, wow, es verdad, técnicamente a mí me pagan para que yo limpie eso, pero era algo muy grosero de hacer. Y yo me di cuenta de que yo estaba mal. Y lo primero que yo hice fue ir a donde mi amigo que originalmente me había llamado la atención y me tuve que tragarle el orgullo y decirle, mira, ¿te acuerdas de aquella conversación que tú y yo tuvimos? Solamente te quiero decir que tenías razón y perdóname por no haberte hecho caso de primera instancia, pero tenías razón. Y yo examiné mi posición sobre la regla de oro, esa estipulación que Jesucristo nos dio en el capítulo 7 de Mateo, donde Jesucristo básicamente nos dice que nosotros debemos de hacer para con los demás lo que nosotros queremos que ellos hagan con nosotros. Y yo dije, wow, de verdad que yo tengo que mejorar en ese aspecto. Y desde que esa situación, desde que yo pasé por esa situación, siempre que yo voy a un restaurante, siempre que yo voy a un negocio, yo trato de ponerme en los zapatos del empleado y pensar, ¿cómo yo puedo
cómo yo puedo amar a esta persona y hacer lo que a mí me gustaría que ellos hicieran por mí si los papeles estuvieran invertidos. ¿Cómo yo puedo ayudar a esta persona a hacer su trabajo más fácil? Y desde entonces esa ha sido mi práctica. Y yo digo, ok, si yo hubiera obtenido ese trabajo más prestigioso que al de comida rápida, yo quizás muy probablemente seguiría con ese mal hábito. Pero Dios en su soberanía no me dio ese trabajo, me puso el trabajo de menos prestigio porque Él tenía varias cosas que enseñarme, entre ellas esa que le acabo de mencionar. Ese era el taller que Dios tenía para mí, para que yo creciera más en el Señor, para que yo creciera más en mi crecimiento espiritual, para que yo creciera más a la imagen de Jesucristo. Y si no fuera por eso, no hubiera crecido más, probablemente. De modo que Dios tiene diferentes talleres para nosotros en diferentes puntos de nuestra vida, en diferentes eventos de nuestras vidas, para hacernos crecer. Y ese es básicamente el argumento del autor de los Hebreos. Dios está trabajando con nosotros. De modo, hermano, que nosotros tenemos que recordar que Dios es soberano en medio de nuestras adversidades, que Dios tiene sus propósitos, que Dios está trabajando en nuestra vida, que Dios está conformándonos a nosotros más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia en el capítulo 8 de Romanos, el verso 28, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en el verso 29 dice la Biblia que Dios nos ha predestinado a nosotros para que seamos conformes a la imagen de Jesucristo. Ese es parte del propósito de Dios, conformarnos a nosotros a la imagen de Jesucristo. Y por eso es que dice el apóstol Pablo que todo ayuda bien. No que todo es bueno, porque no todo es bueno, pero todo ayuda bien porque Dios en medio de esas circunstancias, en medio de esas circunstancias difíciles, Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios nos está conformando a nosotros a la imagen de Jesucristo. Y eso es algo que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, nosotros tenemos que tener muy presente. De modo, hermanos, que recordemos nuevamente que nosotros superamos todas nuestras adversidades recordando el final de la historia, de la misma forma en que Jesucristo en medio de la cruz tenía puesta su mirada en el final de la historia. Nosotros también superamos todas nuestras adversidades recordando que Cristo sufrió y murió por nosotros. Y finalmente, recordando, nosotros superamos todas nuestras adversidades recordando que Dios es soberano sobre ellas. Oremos, hermanos. Padre Santo, Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, rogándote, Padre, que nuestras vidas sean transformadas, Padre, rogándote que todos estos principios, todas estas exhortaciones basadas en tu palabra, Señor, puedan calar muy duro en nuestra mente y luego en nuestro corazón, Señor, y que se anclen en nuestro corazón de modo que nosotros estemos preparados cuando venga el próximo taller, cuando venga el próximo reto. Y que en medio de nuestro sufrimiento, Señor, nosotros podamos recordar estas verdades, Padre. De modo que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. De modo que cuando estemos a punto de caernos, Señor, tus verdades sean las que nos sostengan, Padre. Porque al final del día todos nosotros sostenemos opiniones, pero nuestras convicciones basadas en la palabra de Dios, Señor, tus verdades son las que nos sostienen a nosotros. Padre, y es en tu verdad donde queremos descansar cuando salgamos de estas puertas, Padre. De modo que te ruego, Señor, que en medio de todas nuestras circunstancias presentes y futuras, Padre, tú seas glorificado, Padre, y que nosotros podamos continuar este maratón de la carrera cristiana, quitándonos el peso del pecado que nos asedia, Señor, y con nuestra mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, Señor, sabiendo que Él es nuestro máximo ejemplo que nosotros debemos de seguir. Todas estas cosas, Señor, te las rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, mientras hacemos la invitación. Amén.